Buenos días, hermanos. Nuevamente con ustedes a acercarnos, la invitación de siempre, acercarnos a la palabra de Dios. Y siendo este el último domingo del año, quise también tratar un tema que me parece que es pertinente. Hace un tiempo atrás ya viene siendo visibilizándose de alguna manera este hecho y por supuesto que necesitamos estar preparados bíblicamente y sobre todo las cosas en cuanto a nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza en Dios para enfrentar un mundo cambiante. Estamos frente a una situación compleja y que probablemente cada vez va a ir siendo más difícil. Este final de año nos ha encontrado mirando hacia atrás en retrospectiva el año que estamos terminando y nos hace pensar en que es un año peculiar, no solo por la proliferación del famoso virus y las medidas que se han tomado para combatirlo, sino también y principalmente porque cada vez somos más conscientes de que el mundo tal como lo conocimos hasta ahora está cambiando radicalmente. Ya no estamos viviendo en el mismo, en el mismo mundo que vivimos antes de esta famosa pandemia. Este cambio tiene raíces mucho más profundas y yo siempre he dicho y he transmitido a través de todos los medios posibles de que siempre detrás de las acciones de los hombres hay una filosofía que lo subyace, hay un fundamento que le da el sustento en un sentido a las acciones y a las decisiones que se toman en términos personales, en términos familiares, nacionales o mundiales. Y en este caso estamos asistiendo a un cambio sustancial, como dijo alguien, un cambio civilizatorio. Y este cambio civilizatorio que va a dejar sin duda algunas huellas bastante marcadas y algunas consecuencias enormes que nosotros como creyentes y como Iglesia de Cristo necesitamos estar apercibidos para poder enfrentar adecuadamente aquello. No se trata de un cambio meramente estético, sino que es un cambio muy profundo y va a las mismas raíces de lo que fundamentaron la civilización occidental. Es evidente que la tranquilidad que gozamos durante mucho tiempo ya no es tal, no solo en términos sociales y políticos, que eso es evidente cuando vemos la anarquía generalizada, donde el Estado de Derecho normalmente no está funcionando como siempre funcionó en forma normal, las mismas policías, todas las acciones judiciales que antes llegaban a buen puerto, en el día de hoy ya no es tal, sino también y en particular en lo espiritual. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros no atisbamos a reconocer, el hecho de que hay un cambio, el cambio político, social, económico, de cualquier especie cultural, como le llamemos, tiene como una base un cambio necesariamente espiritual. La iglesia no navega por aguas tranquilas y seguramente esto se irá acentuando con el tiempo. Las Naciones Unidas ha declarado abiertamente que el cristianismo es enemigo de los derechos humanos. La Iglesia es enemiga de los derechos humanos. Eso lo ha dicho en un documento oficial de las Naciones Unidas hace un tiempo atrás. Lo que está apuntando al hecho de que las normas que rigen el cristianismo y el mensaje que trae la Iglesia del Señor Jesucristo no es ya aceptable por los organismos internacionales y como es el caso cierto de las Naciones Unidas, que tiene una autoridad increíblemente grande y sus tentáculos llegan a prácticamente todos los países del mundo. Cuando esta declaración se hace en este contexto, ya está apuntando al hecho de que el cristianismo está siendo incómodo para el establecimiento de un pensamiento único a nivel mundial, que es lo que trae consigo todo este movimiento. Las medidas tomadas por los distintos gobiernos del mundo, por ejemplo, para paliar el efecto del virus, consideran a la Iglesia y su necesidad de congregarse en la última escala de prioridades. Ya no tiene ninguna importancia para ellos, de tal forma que incluso la apertura de los bares y de las discotecas o cosas así son más importantes y tienen una prioridad mayor que el hecho de congregarse, que para nosotros es prioritario, porque así lo establece el fundamento bíblico. El avance de la ideología de género en las legislaciones de la mayoría de los países es un hecho, la promoción del aborto a escala mundial, la aplicación no convencional de la censura
por parte de los dueños y administradores de las redes sociales que consideran crimen de odio cualquier opinión contraria al pensamiento único que se quiere implantar como única verdad. Hace poco tiempo atrás censuraron videos del pastor Paul Washer simplemente por hacer alusión a una situación que se está dando en estos momentos y que es contra naturaleza conforme a lo que nosotros entendemos en las Escrituras. La proliferación del mal llamado progresismo, por ejemplo, en todas las esferas, no solo en términos políticos y sociales, sino también en la iglesia, donde están cada vez creciendo más y más los grupos dentro de las iglesias, de las mismas iglesias, incluso históricas, como le podríamos llamar, que adhieren al progresismo y comienzan a proliferar también las teologías que son obviamente teologías liberales y en otros casos teologías simplemente como la teología de la liberación, que reapareció con mucha fuerza dentro de la iglesia latinoamericana. Todas estas cosas, todos estos señales, todos estos son síntomas de alguna manera de lo que está ocurriendo y de lo que nos espera para la iglesia en lo sucesivo, probablemente en el futuro muy próximo. Nadie tiene que ser muy tiene que percibir con tanta claridad lo que viene y para eso ser una persona experta, sino solamente basta con mirar los hechos e interpretarlo a la luz de las Escrituras. Estas cosas que son hechos de la causa hacen pensar que debemos prepararnos para una batalla que nunca hemos librado, probablemente. No así los hermanos que están en el Oriente, por ejemplo, donde son perseguidos por una religión como el islamismo fuertemente y donde incluso pagan con sus vidas ese hecho. No así en el caso de los hermanos que siguen luchando también en regímenes totalitarios como en China y Corea del Norte, donde igualmente son perseguidos incluso en forma brutal. Pero para nosotros sí es algo nuevo, es algo completamente distinto, nunca lo hemos experimentado, de tal forma que necesitamos entender que se están sentando las bases para una persecución de la iglesia en Occidente. Y el cerco se está cerrando cada vez más sobre ella. Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Y hay un elemento importantísimo, trascendente para nuestra relación con Dios, que es la fe, la confianza absoluta en Dios, que es lo que debemos reexaminar una vez más a la luz de las Escrituras. Debemos preguntarnos si nuestra fe es tan firme y tan fuerte como para resistir los embates de todo este sistema de pensamiento que está llegando a todas partes e inmiscuyéndose incluso dentro de la iglesia. Hace ya unos 3.500 años atrás, en Egipto ocurrió un hecho muy significativo que a la postre marcó un antes y un después en la vida del pueblo que Dios había escogido para sí. Y este suceso extraordinario de la historia de Israel es lo que nos trae también en el día de hoy a colación el hecho de que nuestra fe tiene que estar fundamentada sobre bases sólidas y tiene que pagar un costo mucho más alto de lo que nosotros siempre hemos pensado que se debe pagar. Todo comenzó con una opresión política de un gobernante tirano en contra de ellos. El libro de Éxodo narra en los 2 primeros capítulos esta historia, la parte del inicio de la esclavización de los judíos, donde comienza la opresión, donde pierden ellos sus libertades, los esclavizan, los obligan a trabajos forzados y les dan un duro trato. El propósito era un propósito político, cuál era que el pueblo no creciera mucho, los hebreos no crecieran tanto, porque eso podría significar que se unieran a los enemigos, que estaban en términos geopolíticos en las fronteras de Egipto, más o menos, ahí en donde estaban los israelitas viviendo, y entonces pudiesen ser una amenaza para la estabilidad política del imperio egipcio. De tal manera que en base a eso y sobre ese fundamento ellos comenzaron a oprimir con más fuerza al pueblo de Israel con el propósito de destruirlo ya en sus bases para que no pudiesen llegar a ser una amenaza y transformarse en sus enemigos. Para lo cual el faraón recurrió a varios métodos mucho más brutales
digamos, hasta que finalmente llegó al más terrible de todos, que fue el infanticidio. Como nosotros bien sabemos, la historia es bien conocida, incluso probablemente un niño de escuela dominical la sabe. Y este infanticidio decía que cuando nacía un niño varón había que ahogarlo, y si era una niña había que, le exigieron a las parteras, ¿cierto? Había que traerlo a la vida. Sin embargo, un niño tenía que ser echado al río Nilo. No cabe duda que Faraón era un instrumento de Satanás que deseaba destruir al pueblo de Dios, que a la sazón estaba recién constituyéndose como tal. Detrás de las decisiones de este rey tirano estaba el enemigo de Dios y de su pueblo. Había un propósito deliberado de destruir al pueblo de Dios. Y una de las cosas interesantes que a veces en términos teológicos no asociamos es el hecho de que si el pueblo de Israel es destruido allí, entonces no hubiésemos tenido posibilidad de tener al Mesías. El Mesías que Dios había prometido y que vendría precisamente del pueblo de Israel, tenía que ser preservado entonces Israel para que posteriormente viniera el Mesías. Ahora, el Señor en su sabiduría determinó que en estas circunstancias naciera el hombre que posteriormente, y eso es lo interesante, en medio de la opresión, de la esclavización y en medio de la amenaza de infanticidio, nació el hombre que posteriormente sería el libertador de su pueblo. El instrumento que Dios usaría para sacar a su pueblo de la esclavitud y constituirle en sus adoradores, en un pueblo apartado, especial, que lo honrara, en un pueblo que estuviese bajo una ley que Dios iba a establecer, que llegase a tomar posesión de una tierra que Dios había prometido a sus antepasados, y de esa manera entonces se constituyera el pueblo que a través del cual vendría el Mesías. Lo interesante de esto es que podemos tomar un principio de aquí, o sacar un principio importante, que en los momentos más álgidos, más duros del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios es oprimido, es donde Dios produce frutos extraordinarios más allá de lo aparente, más allá de lo visible, lo que nosotros podemos percibir en el momento. Seguramente los israelitas del tiempo de Moisés nunca se imaginaron que en medio de toda esa opresión y esa carga que tenían sobre ellos, esa esclavización dura, ese duro trato que tenían los egipcios para con ellos, pudiesen hacer en ese momento, contra todo el dictamen, ¿cierto?, el decreto del rey, pudiesen hacer una persona que finalmente sería precisamente el instrumento en las manos de Dios que lo liberaría de esa condición. Por tanto, en la persecución y la aflicción de la iglesia no debiese ser primeramente una sorpresa para nosotros, como dice el apóstol Pedro, pero no solo eso, sino que debiésemos entenderla como una oportunidad especial para que Dios haga algo en su pueblo. Por eso no es extraño que algunas personas, algunos teólogos actuales, estén pensando en el hecho de que esta persecución, que es casi un hecho que se viene sobre la iglesia occidental, va a traer también como consecuencia un avivamiento. Ahora, no sabemos que sea así, pero es probable que pueda ser así, como lo fue en el caso del tiempo de Moisés, en ese contexto. Esto muestra que los planes, incluso de los enemigos de Dios y de su pueblo, que realizan o que planifican para destruir al pueblo de Dios, resultan finalmente en fortalecimiento, y en este caso específico de liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Amrán y Jocabed engendraron un hijo en el mismo tiempo que el edicto del rey de lanzar al río a todo hijo varón de los hebreos estaba en plena vigencia. En esos momentos donde era un crimen penado por la ley preservar a un niño, ellos escogieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto marcó poderosamente la vida de ese niño que nació en esas circunstancias. Y cambió también la suerte entonces del pueblo de Dios para siempre. Nosotros vamos a ir a la carta a los Hebreos en el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Allí nos vamos a centrar. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de los versículos porque se trata de poder exponer lo esencial o lo que surge también como una enseñanza evidente y práctica para nosotros en el día de hoy, que tiene que ver con el tema general del capítulo 11 de los Hebreos, que todos sabemos cuál es, que es la fe.
¿Cuál es el arma más poderosa para enfrentar la persecución o el asedio en contra de la iglesia del Señor Jesucristo? Por supuesto que es la fe, esa confianza absoluta, total en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios en las circunstancias de la iglesia. Eso es lo que sostiene y sostendrá a la iglesia para siempre. Esto es lo que nos enseña la historia de Moisés, y ante la cruenta y difícil situación que ellos estaban viviendo como pueblo, no obstante, esto marcó para siempre al pueblo de Dios a través de ciertas personas, como fueron los padres de Moisés y el caso del propio Moisés. Yo quiero que veamos al menos tres cosas importantes aquí que llaman poderosamente la atención y que nos enseñan otra vez a revisar los fundamentos sobre los cuales está establecida nuestra fe, y si nuestra fe es realmente la fe bíblica o no, o simplemente nos hemos acostumbrado a un sistema tradicional, religioso, al cumplir una serie de cosas externas, pero sin realidad vivencial en la vida cotidiana nuestra. Lo primero que salta a la vista aquí en el versículo 23 es que la fe de los padres marca la vida de sus hijos. La fe de los padres marca la vida de sus hijos. Noten lo que dice el versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Obviamente aquí no se está refiriendo a la fe de Moisés en términos particulares, sino a la fe de los padres de Moisés. Y esto es lógico porque dice, por la fe Moisés cuando nació. Por supuesto, estaba apuntando a sus padres y no a él propiamente tal. Fue escondido por sus padres. Ahí está la acción que ellos tomaron en función de lo que estaba sucediendo. Noten que ellos entraron desde el primer momento del nacimiento de Moisés en desobediencia civil, una frase que no gusta mucho en el día de hoy. ¿Por qué desobediencia civil? Porque el poder civil de ese entonces, que representaba a Faraón, decía que si nacía un niño había que lanzarlo al río, es decir, había que eliminarlo inmediatamente. Pero ellos hicieron algo totalmente distinto a lo que las autoridades habían establecido. Lo que está mostrando Amram y Jocabed aquí, los padres de Moisés, es que la fe no es superstición ni un amuleto para ser guardado de espíritus malos. La fe no es simplemente una aceptación de ciertas cosas o el aprender ciertos rituales y ceremonias. La fe tiene que ver con acciones concretas que marcan no solo la vida de la persona que cree, sino también de aquellos que están a su alrededor, los más cercanos a él. Es una confianza absoluta y plena en Dios, y eso es lo que nosotros vemos en la vida de los padres de Moisés. La que a su vez, esa misma fe y esa misma confianza que ellos experimentaron en términos personales, se transmite, quiero decir, el conocimiento de Dios, no en forma teórica, sino práctica, no solo en términos intelectuales, no solo en términos de que posteriormente y de acuerdo al plan también que ellos idearon y que estaba motivado por la misma fe, la mamá de Moisés lo crió como si fuera su nodriza, como si fuera una empleada, ¿cierto?, que atendió al niño y lo crió bajo la autoridad de la hija de Faraón, sino que además de eso, esta mujer tenía una convicción profunda de que este niño no debía morir porque Dios tenía algo especial que hacer con él. Los padres de Moisés eran de la familia de Leví, dice. Y la fe de ellos se aprecia en circunstancias extremas, y esto es lo más interesante, en circunstancias extremas donde su vida pendía de un hilo si no obedecían a la orden de Faraón. Es decir, si ellos se negaban a obedecer la orden de Faraón, por supuesto que su vida estaba en peligro, porque necesariamente tendrían que morir por causa de rebelarse en contra del poder civil establecido. Ahora, si vamos a Éxodo capítulo 2, nos damos cuenta de que esto fue tan especial en la forma en que ellos actuaron, que no solo desobedecieron, ¿cierto?, manteniendo al niño durante 3 meses escondido, sino que también
establecieron un plan, y ese plan tenía que ver con que finalmente, cuando no lo pudieron ya proteger más, lo colocaron, como bien sabemos, en una arquilla, la calafatearon para que no se hundiera y la colocaron en el río Nilo, muy cerca de donde normalmente venía la hija de Faraón con sus doncellas. Ellos sabían, habían investigado la situación y sabían que eso era así, que era un hábito natural, habitual, valga la redundancia, de la hija de Faraón. Y entonces colocaron a Moisés en el lugar específico. Y además de eso colocaron a Miriam o María, la hermana de Moisés, muy cerca para que pudiese tener ya establecido la forma en que iba a reaccionar cuando pillaran al niño. Eso dice el capítulo 2. Y entonces Miriam fue y le dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te busquemos entre los hebreos una nodriza? Y fue nada menos ni nada más que a su madre. Y ella lo crió. Y en la crianza es evidente que le transmitió la fe que ella y su esposo tenían en Dios, esa confianza absoluta que no requiere de ver cosas necesariamente para creer, porque precisamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y implantó en el corazón de ese niño esa confianza también en Dios. Aunque la fe como tal, bien sabemos, es personal, no obstante el observar la fe de otro, en este caso los padres, verla plasmada en realidad vivencial, cotidiana, sin lugar a duda impactó el corazón de Moisés. Hermanos, una fe superficial no es de ayuda en momentos donde las cosas son complejas. Una fe superficial no sirve de nada cuando estamos frente a una persecución, cuando estamos frente a la opresión del pueblo de Dios, cuando estamos frente a la odiosidad y el aborrecimiento del mundo. Esa fe se va a desmoronar y va a caer de inmediato. Es la confianza plena, profunda, personal en Dios, de un Dios trascendental que tiene el poder para preservar la vida nuestra, y no solo la vida nuestra, sino la vida de la iglesia esencialmente, porque aunque los creyentes, muchos de ellos están siendo asesinados en el oriente, sin embargo la iglesia sigue viva. Pero estos hombres están entregando su vida porque no tienen una fe superficial. Nosotros en Occidente nos hemos acostumbrado a una liviandad en todas las cosas. Nosotros en Occidente nos acostumbramos tanto a veces a un montón de reglas, al establecimiento de un montón de normativas de factura humana muchas veces. Claro, decimos, nos sacamos de los principios bíblicos, pero no ayudan en nada a nuestra fe. Nosotros nos hemos acostumbrado a más rituales que una fe genuina, profunda, que nos sirva para enfrentar las situaciones de la vida. Los padres de Moisés sabían que si decidían salvar a su hijo, estaban haciéndolo a riesgo de sus propias vidas. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que lo que le impulsó a buscar y preservar la vida de su hijo era la fe en Dios. Una fe que no busca una comodidad egoísta. Para ellos hubiese sido fácil simplemente decir, bueno, quizás algún día se va a borrar el decreto y vamos a tener un hijo. Total, ¿qué le vamos a hacer? Hagámoslo así con él, echémoslo al río y a lo mejor un día Faraón va a cambiar de opinión. No, no es una fe egoísta que busca preservarse a sí mismo, sino que es una fe que busca preservar el nombre de Dios para la posteridad. Una fe que no espera la aprobación de los hombres bajo ninguna circunstancia. Una fe que significa un riesgo. Una fe que está dispuesta a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y allí está el meollo del asunto. Y hermanos, yo me pregunto, nosotros estamos quizás a través de una normativa ya prácticamente 9 meses, y quizás vamos para el año en que vamos a tener que estar bajo un régimen de excepción constitucional y que no nos permiten hacer lo que podemos o debemos hacer conforme a la voluntad de Dios, y que sabemos que es la voluntad de Dios. La pregunta es hasta cuándo y hasta dónde nosotros hemos de resistir en esta situación. ¿Hasta dónde nuestra fe es tan fuerte? ¿Hasta dónde nuestra convicción es tan profunda? ¿Tiene raíces sólidas?
La declaración registrada aquí en Hebreos es que sus padres fueron guiados a preservar su vida por su confianza en Dios. De alguna manera creían que este niño estaba destinado a un gran propósito y que se salvaría, a pesar de todas las probabilidades en su contra y de todas las dificultades del caso. Ellos solo podían ver lo que estaba frente a ellos, sin embargo su mirada espiritual, y esto es lo interesante, sobrepasaba lo aparente, lo que estaba frente a sus ojos. Su confianza en Dios echaba afuera su temor, eso es lo que dice el texto, y no temieron el decreto del rey. No es que no lo conocían perfectamente, pero no temieron el decreto del rey. ¿Recuerdan a Daniel? No es que no conocía el decreto del rey, lo conocía perfectamente, pero siguió haciendo la voluntad de Dios, aunque eso estaba en contra de la voluntad del soberano de ese tiempo. ¿Recuerdan a los amigos de Moisés? No es que no conocían el hecho de que había un mandato, un dictamen de parte de Nabucodonosor, que debían doblar sus rodillas delante de la estatua. Ellos lo conocían perfectamente, pero no estaban dispuestos a doblar sus rodillas delante de la estatua. Noten cómo se vio la fe de esos hombres en esas circunstancias más difíciles, donde la vida de ellos pendía de un hilo, sin embargo estaban dispuestos a temer a Dios antes que a los hombres. Y por eso echaba fuera su temor personal. Esperaban en las promesas de Dios que habían recibido a través de sus padres seguramente, de que Dios los sacaría por medio de una gran liberación. Eso es lo que le prometió a Abraham, Dios, ¿recuerdan? Y a través de la transmisión de esta herencia histórica tan gloriosa que es la palabra de Dios, las promesas de Dios, entonces seguramente ellos conocían esa verdad. Y sabían que ningún poder humano podía impedirlo. Eso es fe, convicción más que una simple creencia. Convicción que transforma la vida de una persona, convicción que transforma entonces también sus decisiones de tal manera que no temen el decreto de la autoridad civil. La fe descansa en lo que Dios es y ha prometido y no en lo que los hombres determinen. Los creyentes tienen un rey superior, aquel que hizo todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. La fe es una acción concreta. Esto nos enseñan los padres de Moisés. No se trata simplemente de aceptar ciertas verdades en términos intelectuales o emocionales a veces, sino de obediencia consecuente. Estos hombres, este hombre y esta mujer obedecieron a Dios antes que a los hombres y estuvieron dispuestos a pagar el costo que eso significaba. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a pagar el costo? Si es que somos presionados de tal modo que tengamos que renunciar a nuestras convicciones. Ya las legislaciones de crímenes de odio están llegando en todas partes, incluso como dije a través de los medios masivos de comunicación como son las redes sociales en el día de hoy. Ya hay censura cada vez más y cada vez más va a haber más censura, al punto que están diciendo que las iglesias se pueden reunir en ciertas circunstancias pero no pueden cantar dentro de los templos. Eso es absurdo, no tiene sentido. Es decir, ya están poniendo restricciones para que podamos alabar al Señor y están colocando como excusa el bienestar físico, la salud de las personas. Debemos estar conscientes de que si esto empeora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y estos hombres, o este hombre y esta mujer están diciendo, de esta manera se reacciona. Este es el principio que nosotros debemos manifestar en estos tiempos difíciles. Y esta fe es la que sin duda impactó el corazón de su hijo. No una fe que se transforma con la transmisión de rituales y la enseñanza de ceremonias externas propias de un sistema religioso. No, los padres somos los llamados a vivir una fe viva que marque a nuestros hijos para que sigan al Señor, aunque esto signifique el propio riesgo de sus vidas. Y allí es donde probablemente en el seno de la misma familia nosotros estamos fallando. No estamos apasionándonos por Cristo de tal manera de mostrar a nuestros hijos que no hay nada más importante que nuestra confianza en Él, que no hay nadie más importante que el Señor en nuestras vidas.
Ellos están observándonos a nosotros y están viendo si simplemente hemos aprendido ciertos rituales y eso le estamos transmitiendo a ellos. No, los padres somos los llamados en primera instancia y no la iglesia. Los padres somos llamados en primera instancia a poder capacitar a nuestros hijos, pero no solo intelectualmente, sino también vivencialmente. Seguramente Moisés, cuando le contaron lo que su madre y su padre habían hecho, nunca olvidó eso, y eso quedó impregnado en su corazón. Y aunque vivió 40 años en la corte de Faraón, nunca que pudo estar tranquilo hasta que finalmente él optó por renunciar a lo temporal. Y eso es lo segundo que aquí tenemos. Miren el impacto que causó la fe de los padres de Moisés en la vida de Moisés. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Noten lo que dice, hecho ya grande. Y aquí está la implicación de que Moisés era un adulto y en consecuencia ahora podía tomar sus propias decisiones. Y ahora sí es su fe. Ahora sí es la fe personal, que sin duda fue impactada por lo que sus padres le enseñaron y le demostraron a través de decisiones tan radicales como la que ellos tomaron en esas circunstancias. Y esto es lo segundo. La fe está dispuesta a renunciar a lo temporal. La fe está dispuesta a renunciar a lo temporal. Noten lo que dice allí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y eso es lo que era. Cuando dice que la hija de Faraón lo prohijó, significa que lo adoptó legalmente como hijo. Eso es lo que dice el capítulo 2 de Éxodo. Lo adoptó legalmente como hijo, de tal manera que Moisés tenía todas las prerrogativas que significaba ser hijo de la hija de Faraón. La mirada de la fe trasciende lo temporal, ni por muy atractivo que éste sea. Su mirada no está puesta en aquellas cosas que satisfacen los sentidos, sino en lo que satisface el alma. Ahí hay una diferencia notable. Nosotros nunca hemos estado frente a una disyuntiva de esta naturaleza. ¿Qué escojo? Esto que me satisface y satisface mis sentidos y que me da todo lo que yo necesito para vivir en abundancia, que me da fama, poder, autoridad, todas estas cosas. Moisés determinó renunciar a su posición privilegiada en la casa de Faraón, donde tendría incluso, dicen algunos teólogos, la posibilidad de ascender al trono del imperio más poderoso del mundo. Nada menos que eso estamos hablando. Poder, fama, autoridad, riqueza sin límite y mucho más. Eso es lo que significaba ser hijo de la hija de Faraón, de tal manera que cuando leemos esta frase, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una renuncia de las cosas que la gente naturalmente y el corazón del hombre naturalmente anhela, desea. Era un hombre que estaba en el palacio del rey continuamente. Su posición le brindó la oportunidad de una vida cómoda y placentera, como la que disfrutan quienes residen en los palacios, y sin duda abrió ante él la perspectiva de la riqueza, porque no es improbable suponer que sería el heredero de la hija de un monarca rico. Sin embargo, se dice que se negó a todo esto. Rehusó, es el verbo allí principal. Se negó a todo esto. De hecho, no se hace ninguna mención expresa de su formalidad y su rechazo abiertamente en el relato histórico de Éxodo 2, pero su salida de la corte, identificarse con sus compatriotas oprimidos, fue de hecho un rechazo de estos altos honores y de esta brillante perspectiva que tenía delante de él. Es decir, no firmó un contrato donde dijo, yo dejo de ser el hijo de la hija de Faraón, sino que lo demostró otra vez, ¿a través de qué cosa? A través de acciones concretas.
Por eso estamos diciendo que no es teoría simplemente la fe y la confianza en Dios, sino que es realidad viviente. Las acciones son movidas por esa confianza en Dios. Dos cosas entonces ocurrieron allí. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo o del pecado, ¿cierto? Que gozar de los deleites temporales. Su mirada estaba puesta más allá de lo visible. No es imposible que cuando conoció su historia real, hubo alguna negativa abierta y decidida de su parte a ser considerado hijo de la hija de este monarca pagano. Hermanos, ¿aquí estamos dispuestos nosotros a renunciar? ¿Estamos dispuestos a renunciar a las cosas que más amamos en esta tierra, a las cosas que nos aferran a este mundo temporal y pasajero? En el occidente la iglesia nunca ha sido más próspera económicamente que en este tiempo. La iglesia tiene todo a su disposición. Sin embargo, la debilidad de la iglesia es evidente también en el momento de tomar decisiones importantes. ¿Será por eso que el Señor nos quiere llevar por este camino más estrecho? ¿Será por eso que el Señor nos quiere llevar por caminos más difíciles de transitar para que también aprendamos a depender completamente de Él? A renunciar a lo temporal, a lo cómodo, a lo pasajero, a lo que nos satisface nuestros sentidos. Lo que nos está enseñando aquí que renunciar a todo esto, a todas estas cosas temporales por hacer la voluntad de Dios, es sinónimo de una fe genuina. Una fe que no negocia ni tranza sus principios por intereses egoístas. Una fe que cuando le pidan, por ejemplo, a un ginecólogo cristiano le pidan que tiene que realizar un aborto porque así lo consigna la ley y no hay objeción de conciencia posible en la ley que se dictó, esa persona esté dispuesto a decir, yo no lo voy a hacer, aunque eso signifique cárcel y aunque eso signifique perder su estatus como tal. Es una fe que no negocia ni tranza sus principios. Una fe que mira mucho más allá de lo aparente. Moisés prefirió identificarse con su pueblo y sufrir el maltrato de los enemigos de su pueblo antes que disfrutar de los placeres temporales de la vida. 4 personajes bíblicos mostraron la misma actitud de rechazo a lo temporal. Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. David rechazó la armadura de Saúl, ¿recuerda? Porque su confianza no estaba en la protección del hombre, sino en la protección de Dios. Daniel rechazó la comida del rey. Y Jesús rechazó los esfuerzos populares para convertirlo en un rey terrenal en Juan 6:15, cuando dijeron, vayamos, o sea, cuando ellos dijeron, este es el profeta que había de venir, y el Señor, sabiendo que lo querían hacer rey, se alejó de ellos. Rechazó un reino temporal, circunstancial, de una nación como Israel, porque su mirada no estaba puesta en lo temporal. Son estos los 4 grandes rechazos de la historia bíblica. Debido a las condiciones que rodean cada una de estas grandes decisiones de crisis y a los resultados épicos que fluyeron de cada una de ellas, deben ser aclamadas como victorias decisivas del alma humana ante o sobre la tentación, haciéndolas permanecer para siempre como ejemplos inspiradores del cristianismo, diciéndonos hoy en el presente, después de 2000 años del establecimiento de la Iglesia de Cristo, diciéndonos una vez más, este es el principio rector de la fe, esto es lo que nos debe mover. Nosotros no vivimos para las cosas temporales de este mundo, sino para las cosas que trascienden este mundo. En el periodo de prueba de la vida, a menudo la fe encuentra la terrible dificultad de decir no, sin embargo, dice no, rehúsa. Cada una de las 4 negativas señaladas
implicaba un rechazo a la realeza. Moisés rechazó la adopción real, David la armadura real, Daniel la mesa real y Jesús la corona real. Y hermanos, ¿qué hemos rechazado nosotros? ¿A qué hemos rehusado nosotros? ¿De qué nos hemos desprendido nosotros por nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la batalla entre la fe y la no fe? ¿Dónde está el límite? Lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado y hemos ido con la corriente, y por eso es que no recibimos la odiosidad y el aborrecimiento del mundo como Jesús lo anticipó. Nosotros caminamos con el mundo en lugar de ir en sentido contrario. Porque nos es conveniente, porque nos es cómodo, y ninguno de nosotros muchas veces queremos perder los deleites temporales de las cosas que satisfacen nuestros sentidos. Desde el punto de vista humano, cuán impensable es lo que hizo Moisés, ¿verdad? Ciertamente debió haber amado a la dulce hija de Faraón que lo había rescatado cuando era un niño, por supuesto. Habían afectos allí implícitos también. Lo había criado como su hijo. Y debe haber atravesado todos los instintos que tenía para rechazarla. Rechazar su amoroso afecto, aceptar el desprecio y el odio de quienes lo habían vestido después, alimentado y educado. 40 años estuvo en la corte. Tiene que haber sido difícil desprenderse de la riqueza, como hemos dicho, del honor, del poder, de la gloria que eso significaba. Su decisión, por tanto, es imposible de entender. Excepto sobre la base de lo que aquí se dice, que fue por la fe que lo hizo. Esa es la confianza, ¿ven? Que está por sobre las otras cosas que nosotros admiramos. Y esto es similar a lo que Jesús dijo cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la fe. Y todo lo demás será añadido. Esto significa que Dios le comunicó a Moisés el deseo y orden de que Moisés hiciera el gran rechazo, renunciara a esas cosas, se desprendiera de esas cosas que tanto nos atraen. Es un acto de fe casi increíble que lo haya hecho, porque era un ser humano, sujeto a pasiones como nosotros, con tendencias también a desear la comodidad y el disfrutar de la fama, del honor, de la gloria, del aplauso, de la aceptación de los hombres. Esta fe que renuncia a lo temporal es escasa en nuestros días, hermanos. Nos hemos acostumbrado a la comodidad y la opulencia de una sociedad que cada vez ofrece más oportunidades de confort. Nos aferramos a esta tierra, invertimos en lo pasajero, ignorando voluntariamente que nuestra patria está en los cielos, que somos peregrinos y no ciudadanos permanentes de esta tierra. Por esa razón es que cedimos fácilmente ante el primer asomo de amenaza de persecución. Por esa razón es que estamos dispuestos a ceder ante las órdenes de los poderes terrenales, aunque éstas vayan en directa contradicción con lo ordenado por Dios. Y hacemos a veces acrobacias exegéticas inclusive para tratar de apoyarnos en un principio mientras desechamos el otro. Debemos someternos a las autoridades terrenales, y Romanos 13 aparece todo el tiempo en nuestra argumentación, pero nos olvidamos de Hechos capítulo 4. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿lo notan? Nos olvidamos de estos casos específicos donde claramente fueron los padres de Moisés y Moisés mismo contra lo que los mismos poderes terrenales ordenaron. No queremos perder el prestigio delante de los hombres. No queremos que nos tilden de fanáticos religiosos o de personas imprudentes, como en el día de hoy se dice. No hay que ser imprudentes. Otra vez la pregunta, ¿hasta cuándo nos vamos a someter a algo que está claramente en contra de la voluntad de Dios? En síntesis, muchas veces no queremos sufrir por Cristo porque amamos más nuestra comodidad que la obediencia. Pero la fe desecha lo temporal. No, la fe no está mirando las cosas que se ven, no hace cálculos egoístas e interesados. Moisés dijo, esto para mí
no es para mí. Dios me llamó a algo muy superior a ser hijo de la hija de Faraón. Dios me llamó a padecer por mi fe en Él, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y esta afirmación es interesante porque está diciendo que de alguna manera que nosotros no conocemos, Moisés miraba hacia el futuro sabiendo que el pueblo de Dios siempre va a pasar por aflicciones y que un día vendría alguien que pasaría por aflicciones de una manera especial precisamente para constituir un pueblo propio para Él celoso de buenas obras. Y esto nos lleva a lo tercero, que es obvio, que es lógico, y que aquí vemos de alguna manera el clímax de todo este párrafo. Y hermanos, estas frases que aparecen aquí son extraordinarias. Miren el contraste. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, y aquí está la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren, ¿dónde está la base, el sustento de la fe? ¿Lo notan? Tenía puesta su mirada en el galardón, como viendo al invisible, su mirada viendo. ¿Pueden apreciar lo que eso significa? Esa es una visión trascendente. Entonces la fe no solo rehúsa lo temporal, sino que la fe tiene su mirada puesta en lo eterno. Tiene su mirada puesta en lo eterno. Las razones que tenía Moisés para desechar lo temporal es que había encontrado los verdaderos tesoros más allá de esta tierra. Su mirada estaba puesta en el reino permanente, no en el transitorio. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por supuesto, no en el galardón que otorgan los hombres, no en el reconocimiento de las autoridades de turno, no en la aprobación de los hombres, sino en lo que Dios concede. El tesoro para Moisés estaba escondido en los cielos. El tesoro para Moisés era la aprobación de Dios. Si Dios me aprueba, no importa que todo el mundo me rechace. Si Dios me rechaza, no importa que todo el mundo me apruebe. Ese es el sentido y ese es el principio rector que debe haber en nuestra vida. Hermanos, si Dios me aprueba, no importa que todo el mundo me rechace. Y eso significa también aceptar la persecución si el Señor así lo determina. Pero si Dios rechaza a un hombre, no importa que todo el mundo lo aplaude y lo coloque en alta estima. No tiene ninguna importancia eso. Eso va a pasar, eso va a perecer. El reconocimiento de los hombres perece, pero la aceptación de Dios es otra cosa. Y aquí galardón implica recompensa. La recompensa a la que se hace referencia aquí debe significar la bendición del cielo, por supuesto. Porque no tenía recompensa terrenal a la cual mirar. De hecho, había rechazado la herencia de la hija de Faraón, nada menos. No tenía perspectiva de placer, riqueza, honor aquí en esta tierra. Si los hubiera buscado hasta donde pudiera prever la sagacidad humana, se habría quedado en la corte del faraón. Aquí estoy bien, no me falta nada, tengo todo en abundancia y tengo una herencia para mis hijos y para los hijos de mis hijos y así sucesivamente. No, la declaración aquí prueba que es correcto tener respeto por la recompensa del cielo al servir a Dios. Es decir, que sí, el Señor prometió darnos algo, el Señor prometió ofrecernos algo, o nos ofreció algo, quiero decir, a través de sus promesas, y eso Él las concede, las va a conceder también en la gloria. Ahora, no prueba que este fuera el único y el principal motivo que indujo a Moisés a abandonar sus perspectivas en la corte. Tampoco prueba que este deba ser nuestro principal o único motivo para llevar una vida de piedad.
Si lo fuera, nuestra religión sería mero egoísmo, es decir, si fuera solamente por la recompensa sería mero egoísmo. Pero es correcto que deseemos las recompensas y las alegrías del cielo y que dejemos que las perspectivas de esta recompensa y alegría nos influya como motivo para cumplir con nuestro deber para con Dios y para sostenernos en nuestras pruebas. El apóstol Pablo dice eso en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. No que lo haya ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio, a la recompensa, al galardón. ¿Dónde están los objetivos nuestros en esta tierra pasajera y circunstancial o en la gloria del Señor? En el mismo Señor, en la misma persona de Dios. ¿Qué es lo que más queremos disfrutar? ¿O qué es lo que satisface realmente nuestra alma? Y luego agrega la frase que, como yo dije, es como el clima de todo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo va a ver invisible? Al único y sabio Dios, invisible, inmortal, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, como si viera al invisible. Continúa actuando como alguien que siempre tenía ante sus ojos al juez de su corazón y su conducta. Al llamar invisible al ser divino, el autor de la carta lo distingue de los dioses de Egipto, que eran visibles, corpóreos, groseros y sin valor, que eran físicamente visibles, que eran palpables, pero que no tenían ningún valor porque eran imaginación de la mente de hombres corruptos de entendimiento. Los israelitas eran adoradores del Dios verdadero y este culto no fue tolerado en Egipto. Su adoración pura y espiritual nunca pudo concordar con la adoración de bueyes, de cabras, de monos, de gatos, de reptiles, como lo que ocurría en Egipto. Moisés pudo ver a Dios con los ojos de la fe. Lo vio llevando o guardándolo, ¿cierto?, en la retaguardia posteriormente cuando el Señor lo usa como instrumento para sacar a Israel de Egipto, protegiendo a Israel por todos lados. Soportó no solo con una mente paciente, sino constante la ira del rey, a quien temía. Se fortaleció y se endureció y resolvió sacar a Israel de Egipto y rescatarlo de la esclavitud y las tiranías egipcias. Este fue un acto de fe, de una fe fuerte. Y este ejemplo enseña a fortalecer y envalentonar nuestro corazón por la fe en Dios contra todos los temores de los enemigos más grandes, crueles y enfurecidos. La iglesia hoy, a través de esta pandemia, no solo no debe temer a la muerte, porque el Señor le quitó el aguijón a la muerte, sino que también debe combatir y luchar contra el poder y la autoridad terrenal que trata de imponerse sobre la autoridad y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia vive como viendo al invisible. Esta es la iglesia que se requiere para tiempos aciagos como estos, hermanos. Una iglesia que ponga su mirada en lo eterno y no en lo temporal, que se desprenda de toda su mundanalidad y se sostenga como viendo al invisible. Una iglesia que se conciba a sí mismo como una embajada del reino eterno en este reino temporal. Que no tema la persecución de aquellos que solo pueden quitar la vida de los creyentes, pero jamás matar a la iglesia de Cristo. Una iglesia que viva en función de lo trascendente y no de lo inmanente. Una iglesia que apunte al cielo y no a la tierra. Una iglesia que viva para Cristo y sus intereses y no para sí misma. No hay nada más importante que entender y vivir esto. Esta es la fe de la cual habla aquí la Biblia. Dejo Egipto, dice Moisés. Me convierto en un creyente devoto y vivo una vida santa. Ahora, permítanme en estas últimas palabras dirigirme a aquellos que todavía no han conocido al Señor. De aquellos que todavía viven para las cosas temporales, aferrados a eso como si fuera el fin último de su existencia aquí en la tierra, que se esfuerzan cada día
apuntando solamente a la tierra, pero que no ha levantado su mirada para colocarla en el cielo. Quizás una persona puede decir, no, pero esto es demasiado para mí. Yo jamás haría lo que hizo Moisés. Eso es imposible. Mis hábitos están demasiado confirmados, mis sentimientos demasiado embotados. El enemigo se ha apoderado de mí con demasiada fuerza para eso. Sin embargo, el llamado es a salir de Egipto y a levantar tu mirada y colocarla en el Señor de los señores. Y no temas lo que pueda hacerte el hombre. Cristo no es un amo duro, sino misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Convertirse en un creyente es llegar a la tierra gloriosa de la libertad, de la verdadera libertad, esa que no depende de los decretos de los príncipes terrenales. Por tanto, ve a Cristo ahora, póstrate delante de Él y reconoce tu condición, confiesa tu pecado, arrepiéntete y coloca tu fe, esta fe de la que habla la Biblia, en el único Dios verdadero, y entonces te sostendrás como viendo al invisible. Y aunque las cosas sean cada vez más duras en esta tierra, y aunque las dificultades aparezcan por montones, y aún incluso aunque tengamos que perder la vida un día, si estás en Cristo, tienes la vida, porque estás en la vida misma, la vida en esencia. El Señor nos prepare adecuadamente con una fe que no tiene que ver con las circunstancias, sino que está más allá de las circunstancias. Una fe que mira al invisible y se sostiene todo el tiempo, en todo momento y en toda circunstancia, como viendo al invisible. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tener misericordia de nosotros a pesar de nuestras muchas falencias, Señor, y grandes debilidades que manifestamos en nuestra fe. ¿Cuántas veces tú nos conoces? En efecto, somos tardos para la obediencia. Decimos mucho y hacemos poco. Señor, ¿cuántas veces nosotros decimos conocer mucha doctrina, pero cuánto de eso estamos viviendo realmente? Perdónanos por nuestra negligencia, por buscar lo temporal en lugar de lo eterno. Danos de tu gracia, Señor, para levantar nuestros ojos al cielo y vivir y sostenernos como viendo al invisible. Y de esa manera tu nombre sea glorificado por medio de tu iglesia. Prepáranos, Señor, por favor, prepáranos para la batalla. Lo rogamos en el nombre de Jesús.